Vamos a dar continuidad a nuestra clase de lógica y filosofía del lenguaje. Y en esta oportunidad vamos a aplicar las reglas de validez para saber si nuestro razonamiento deductivo es válido o es inválido. Vamos a recordar que existen las reglas de los términos. Y estos nos dicen que toda deducción debe tener solamente 3 términos, no más que 3. Que ningún término puede ser de mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Que el término medio debe ser distribuido por lo menos una vez, es decir, que una vez debe ser universal. Y que el término medio no debe aparecer en la conclusión. Mientras que de los juicios tenemos que si tenemos como premisa 2 juicios particulares, no podemos obtener conclusión alguna. Si tenemos como premisa 2 juicios negativos, no podemos obtener conclusión alguna. Si nuestras premisas son afirmativas, la conclusión necesariamente debe ser afirmativa. Y la conclusión sigue la parte débil, es decir, que si yo tengo una premisa particular, mi conclusión debe ser particular. Si yo tengo una premisa negativa, mi conclusión debe ser negativa. Y vamos a observar, aplicando nuestras reglas, qué ocurre en los ejemplos que tenemos. En el ejemplo número 1, tenemos la premisa 1, Aristóteles es griego. En la premisa 2, Aristóteles es filósofo. Como conclusión tenemos que todo griego es filósofo. Y vamos a ir aplicando las reglas, iniciando por las de los términos. Dice que debe tener 3 términos. ¿Cómo sabemos si tenemos 3 términos? Vamos a mirar, en el video anterior hemos visto que el término que se repite en las premisas es el término medio. En este caso, Aristóteles. Está escrito en negro, tiene el mismo significado. Luego tenemos el término griego, que es predicado del término menor y sujeto de la conclusión. Luego tenemos el término filósofo, que es predicado del término mayor y predicado de la conclusión. Entonces, filósofo es un término, griego es un término y Aristóteles otro término, por lo tanto tiene 3 términos y esta regla se cumple. La siguiente regla me dice que ningún término puede ser de mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Y vamos a mirar que descartamos a Aristóteles por ser término medio y no figura en la conclusión, por lo tanto ya queda descartado. Tenemos que analizar los otros términos que tenemos en la conclusión. En este caso, griego y filósofo. Y vamos a ver que el término griego es un término cuya extensión es particular por ser predicado de juicio afirmativo. Y miren lo que ocurre en mi conclusión. Todo griego, por el cuantificador, aquí griego es universal, y tiene mayor extensión en la conclusión que en la premisa. Llegado en este punto, encontramos una inconsistencia. Es decir, que nuestra regla de los términos está violada, la segunda regla, y por lo tanto llegamos a una conclusión imposible, porque es imposible que todo griego sea filósofo o que todo filósofo sea griego. Por lo tanto, este razonamiento deductivo es inválido por violar la regla de los términos que manifiesta que ningún término puede ser de mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Al encontrar
esta inconsistencia, automáticamente declaramos o decidimos la invalidez y ya no es necesario continuar aplicando las reglas. Vamos a mirar lo que ocurre en nuestro ejemplo número 2. Aquí tenemos como premisa número 1, toda violencia es deplorable. Como premisa número 2, algunas protestas son violentas. Y como vemos, aquí la palabra que se repite es violencia. Por lo tanto, no forma parte de la conclusión y tenemos como conclusión entonces algunas protestas son deplorables. ¿Sí? Y vamos a hacer el mismo análisis que en el caso anterior para determinar si es válido o es inválido. Y tendremos lo siguiente. Vamos a mirar un poco los términos. Como dijimos, tenemos el término violencia, que subrayamos en azul. Violencia, violenta y todas las formas es el mismo significado, por lo tanto representa un término. Protestas, que es sujeto del término menor y sujeto de la conclusión, sujeto de la premisa menor y sujeto de la conclusión es el término menor, significa protestas, segundo término. El tercer término, como vemos, es deplorable. Deplorable y deplorable. Significa que tiene los tres términos, se cumple la regla. Podemos seguir analizando a través de las reglas. Ahora vamos a la regla que dice: ningún término puede ser de mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Y tenemos descartado el análisis de violencia por ser término medio. Nos quedan protestas y deplorables. Aquí el término deplorable es particular por ser predicado de juicio afirmativo. Y algunas protestas también es particular por tener algunas como cuantificador. Por lo tanto, está correcto. El término violentas es particular por ser predicado de juicio afirmativo. Y acá, por ser predicado de juicio afirmativo, también es particular. Por lo tanto, la segunda regla también se cumple. Vamos a la tercera regla de los términos. Dice: el término medio debe ser una vez universal. Nuestro término es violencia y por su cuantificador todas, en esta premisa, en la premisa mayor, es universal, por lo tanto se cumple esta regla. La tercera regla nos dice que el término medio no debe aparecer en la conclusión. El término medio es violencia y no aparece en ninguna parte de nuestra conclusión. Por lo tanto, las reglas de los términos están cumplidas. Veamos ahora las reglas de los juicios. La primera me dice: de juicios particulares no se obtiene conclusión alguna. Y aquí tenemos una universal y una particular, por lo tanto, esta regla se cumple. La segunda regla dice: de dos juicios negativos no se concluye nada. Aquí nuestros juicios en las premisas son afirmativas, por lo tanto, esto no ocurre. La tercera regla de los juicios nos dice que de juicios afirmativos la conclusión debe ser afirmativa. Acá esta es afirmativa y esta es afirmativa y nuestra conclusión afirmativa, por lo tanto también cumplimos la tercera regla. Y por último, la cuarta regla de los juicios nos dice que la conclusión sigue la parte más débil. Es decir, que si tenemos una premisa negativa, nuestra conclusión debe ser negativa. Si tenemos una premisa particular, nuestra conclusión debe ser particular. Acá
tenemos una premisa particular y nuestra conclusión es particular. Por lo tanto, se cumplen todas las reglas del silogismo y este juicio este razonamiento es válido. ¿Por qué? Porque cumple las 8 reglas de la deducción. Con esto hemos aplicado en 2 ejemplos y ustedes tendrán otros en el material que les remito. Espero que les sea útil.